Estamos de vuelta. ¿Qué hora es? Las 7:30 en punto. ¿Cómo somos de puntuales? Última conexión con Mónica y con Juanfra, que siguen, iba a decir paseando, pero ya no están, ahora están en otra calle, ya no están en Juan Lirola. ¡Ay, que ya lo sé! ¡Ay, que ya sé la casa! ¡Ay, qué listo eres! ¡Ay, que ya lo sé! Ya la sabes, ¿no? Sí, ya sé que Ya tú la con paraguas y todo. ¿Está lloviendo? Sí, te iba a decir que actualizamos tiempo. Antes estaba chispeando, ahora está lloviendo un poquito más. Bueno, no te mojes mucho, venga. Cuéntame. Tercera y última conexión de la tarde. A Juan Lirola no le importaría que cayesen estas gotas, porque, como bien sabes, vivía en esta humilde casa. ¿No es así, Juanfra? Pues sí, estamos aquí, como te hemos dicho antes, hoy vamos a venir a la casa de Juan Lirola. Y aquí nos hemos venido a la calle Navarro Rodrigo, aquí estamos en la bifurcación de Reyes Católicos con Navarro Rodrigo, y aquí, en esta casa, vivía Juan Lirola. Sabemos que la casa data de 1880 y que la transformación, o al menos esto que estamos viendo aquí en primer plano, ahora mismo, data de una modificación o de una transformación que hace Trinidad Cuartara en 1884. De ahí, de esos restos de esa época de Trinidad Cuartara, podemos ver el balcón, sobre todo las ménsulas, ¿no?, con las decoraciones de esa águila y la cara, ¿no?, de mujer que tiene justo debajo. Eso es algo que identifica, ¿no?, a Trinidad Cuartara. Sí, efectivamente. En esa época de finales del 19, la arquitectura va cambiando, va transformándose, ¿no? Entonces, en ese modernismo, en esa transformación de las decoraciones, ya no solo vivimos para adentro, también empezamos a vivir para afuera. Entonces, necesitamos decirle a la gente que pasea por la calle, el decoro, ¿no?, que es como se llamaba en aquel momento, la comisión de ornato se fija mucho en cómo decoramos nuestras casas, pero por fuera. Recordamos que en el ayuntamiento no te pedían una distribución interior, no querían saber o no necesitaban saber cuántos metros tenía tu salón o cuántos metros tenía tu baño o si tenía ventana, un patio o no, pero sí necesitaba saber cómo era la fachada, ¿vale? No conservamos, bueno, no he tenido acceso, mejor dicho, no he tenido acceso a los planos de esa casa de Juan Lirola que le hace Trinidad Cuartara, pero sí nos fijamos que sí podemos advertir que se entraba por este chaflán, ¿no?, este chaflán tan decorado con estas columnas, ese arco de medio punto. Esta sería la entrada que Trinidad Cuartara le prepara al alcalde de Almería, ¿vale? Entonces nos estamos haciendo cargo de la importancia que tiene. Y con el paso del tiempo, pues evidentemente los cambios que tiene el país, que tiene también Almería, tiene la provincia, en un momento dado se traslada a la Diputación Provincial. De ese resto, de esa primera Diputación Provincial, es el cartel que estamos viendo justo debajo en el tímpano del arco, ¿no?, debajo de la ménsula. Vemos una Diputación Provincial que ya estamos viendo, pues que nos está recordando a mediados del siglo XX, ¿no? Esa decoración, con esas letras que se van transformando, esa señalética muy propia de mediados del siglo XX. Claro, y aquí nos preguntamos, Juanfra, hablábamos de esta humilde casa al principio de la conexión, pero realmente, ¿cómo era la casa de Juan Lirola? Bueno, no cómo era, porque hemos dicho que a esto no tenemos acceso de cómo era por dentro, sino qué parte ocupaba. Bien, qué gran pregunta. Si es que, Mónica, de verdad. Es que ya nos vamos conociendo. De verdad. Bueno, pues si nosotros cruzamos la calle Navarro Rodrigo fue un diputado en el Congreso por Almería, de origen alicantino, que luego llegó a ser ministro de Fomento. Esta calle que es relativamente importante porque nos une la Rambla Alfareros con el Paseo. Estamos viendo este pedazo de edificio, digo pedazo así como muy almeriense, ¿no?, que mantiene unas dimensiones muy grandes, y diríamos, ¿tan grande era la casa? Claro. Bueno, pues esconde un secreto. Esconde un secreto. Es el momento de decirlo. Sí, espera. No sé si Alfredo está preparado o está cableado o está haciendo algo o puede... No. Podemos interactuar un poco con... Sí, estoy aquí. Vale. La pista es que la casa no era tan grande como lo que es actualmente la Diputación de Almería, ¿no? Podemos dejarlo en esa pista. Exacto. El Palacio de Diputación hoy es muchísimo más grande. De hecho, estamos advirtiendo también que ya la casa tendría dos entradas.
la casa, la entrada que conocemos hoy, la entrada, digamos, la entrada noble del palacio que tenemos a la calle Navarro Rodrigo, pero antes hemos indicado que teníamos una en el chaflán de la esquina. Casas con dos puertas. Por tanto, aquí pasa, una casa no suele tener dos entradas. Vale, pasa algo. ¿Hay algo en la fachada, Alfredo, Sí. que divide lo que era la casa de Juan Lirola? Me voy a apartar A ver. a ver si, mirando la fachada, ves algo raro. No sé. Es que cuesta. No, ¿no? No vio nada. Es complicado a través de la pantalla. Es complicado. Bueno, claro, es que Navarro ahora te está enfocando el otro lado. Entonces, no lo vas a ver. Pero hemos vuelto al lado de los hechos. Sí. No A veo ver, nada. una pista. Está por aquí. Está por aquí. Juanfra, Vamos a desvelarlo. Esa Venga, vamos línea a que se ve desvelarlo. allá, ¿no? En los años 79... Correcto. Sí, la ha adivinado. Pensaba que era una canaleta o algo, no lo sé. Que pensaba que era una canaleta. Ay, no, vale. El tamaño un poquito pequeño para que sea Sí, una sí. canaleta. Bueno, pues el Palacio de Diputación vive una ampliación en los años entre el 79 y el 83, ¿no? En esos años existe una ampliación que la casa se transforma en el palacio, vamos a decirlo así, que queda muy bonito y es como un gran titular. La casa se convierte en un palacio y se amplía a lo que estamos viendo hoy, a lo que hoy disfrutamos como el Palacio de Diputación. A mí me parece una curiosidad porque el arquitecto ve como una seña de esa ampliación, porque evidentemente hoy, si nadie nos lo dice, todos los balcones son iguales, todos los zócalos Claro. son iguales, todos los ladrillos parecen iguales, pero hay una diferencia. La casa que tengo a mi espalda tiene casi 150 años y la casa que tengo enfrente mía tiene solo 45. Entonces, ese siglo de diferencia, el arquitecto ve a bien colocar esa pieza de diferencia, esa pieza pétrea que divide las dos casas. Y lo deja como un testigo mudo, porque a nosotros solamente nos sirve para poner a Alfredo de prueba de esa ampliación, pero un testigo mudo de ese cambio, de la casa a palacio. Evidentemente se conserva la puerta de Juan Lirola, porque es un testigo histórico de esa casa antigua, pero en los años 80 se hace esta portada. Nadie nos diría que sería la unión, ¿vale? Esa ampliación es más del doble de la casa de Juan Lirola, se mantiene, hay una ampliación porque hay un cambio de uso, una casa a un edificio público, ¿no? Todo debe de cambiar. Pero me parece muy interesante el elemento de división, porque estamos acostumbrados a ver que las casas se amplían hacia lo alto. Las clases se amplían hacia lo alto, pero nunca hemos visto cómo se trabaja esa ampliación hacia lo ancho. Y aquí me parece una solución muy interesante. Desde luego que sí. Madre mía, Juanfra, lo que hemos aprendido hoy. No sé si queda algo, pero yo me he quedado. Nada, buscaré una próxima calle. Bueno, más o menos tenemos una idea. Ahora la lanzo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más a callejear por Almería y a seguir aprendiendo contigo. A ti por acompañarme. Alfredo, ya no te voy a poner en más compromisos porque sé que He detrás de alucinado. la cámara, bueno, delante, o sea, aquí cerquita es difícil, ¿eh? Tienes que fijarte. Y lo adivinas porque al final sabes que hay algo raro, si no, Sí, no. sí. Pero detrás de la cámara tiene que ser complicado. Ahora te voy a lanzar a ti y a todos una pregunta para cuando volvamos en unas semanas con Juanfra y con la Sí. sección de Callejeando. Sí. Para que adivinéis o vayáis pensando cuál va a ser nuestro próximo destino. A o ver. sobre quién vamos a hablar. Y es que hay un hombre, único hombre en Almería, Sí. que tiene 2 calles. Ahí lo dejamos. Dale una vuelta. Un hombre con da nombre a 2 calles. Ostras. Sí. Ya, no me puedes hacer esto, porque ahora esta noche no pego ojo. O sea, alguien le da nombre 2 A veces. pensar. Venga, vale. Venga, quitaros, recordaros un poco, A no 2 sé calles de Almería. que vuelva a Sí. llover. Venga, a cuidarse. Buenas noches. Bueno, hasta mañana. Que descanséis. Un abracico para Juanfra. Adiós. Adiós.
¿Cuánto aprendemos, de verdad? Estos paseos callejeros, ¿cuánto aprendemos? No sé si mi invitado, Luis Cravioto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú sabías esas cosas del Palacio de...? No, si eso es lo magnífico de la historia, de los historiadores y de las personas que en ello trabajan, nos enseñan pedagogía constante. Bueno, vamos a hablar de algo parecido, ¿no? Por eso lo decía. Vamos a hablar también de un evento que nos va a enseñar, va a hacer pedagogía y nos va a contar la historia de un gentilhombre que se va a honrar el próximo día 7 en la catedral, una recreación histórica para lo que el principal templo de la diócesis va a viajar en el tiempo. El año pasado ya se hizo esta recreación y agotó las entradas. Fue tal el éxito, y sobre todo el boca a boca, y la gente que vio lo que pasó allí, dijo, esto quiero verlo yo. Así que han tenido que hacer este año de nuevo la recreación. Más o menos así es la película, ¿no? Correcto. Lo primero, saludar a los oyentes, a los televidentes que nos siguen y decirte que efectivamente tuvimos la suerte, la generosidad de los almerienses que acudieron, que fueron a este espectáculo benéfico, porque va para la restauración del órgano del Evangelio de la catedral. Y bueno, gustó lo suficiente como para que se haya reclamado que se repita el espectáculo. O sea, hablamos de un evento cultural pedagógico, pero que también tiene su fin benéfico, que es restaurar una joya. Sí, y una joya patrimonial. ¿Quién mejor tú para contarlo, no? Sí, yo afortunadamente soy una de las personas que podemos tocar en este órgano, algo que agradezco, y algo patrimonial, histórico, viniendo del organero que lo fabrica, que luego podemos hablar de él, de Leonardo Fernández Dávila, de la historia que ha tenido ese órgano, de cómo se ha ido rehaciendo, manteniendo, teniendo que reproyectarlo después de la Guerra Civil, y ahora el estado que tenemos y lo que hay que acometer como obra histórica. Porque, por terminar con el tema órgano, ahora mismo, ¿cómo está? Está en un estado muy malo. Hay que tener en cuenta que en la Guerra Civil es destruido, queda de él prácticamente el cascarón externo, lo que nosotros vemos, que nos parece muy espectacular, el pan de oro, vemos esas figuras talladas, pero realmente la maquinaria, los tubos, la caja de secretos queda muy mal y se encarga una restauración, que en ese momento no es restauración, es rehacer completamente, que se acomete en el año 44. Ajá. Luego ha tenido varios mantenimientos, pero realmente el estado que tiene es muy malo, tuvo afectación durante el incendio que todos recordamos, sí. Aquella desgracia, y a día de hoy pues necesita de un alto presupuesto y tanto hay que rehacer esa parte de lo que es el órgano por dentro como la fachada, que hay que repasarla, que están los xilófagos, que está, vamos, la polilla. A pesar de su estado que nos cuenta, que nos describe, ¿se puede utilizar? ¿Se puede tocar el órgano? Se puede utilizar, pero no a un nivel de lo que debe de ser. Estamos hablando de un órgano de 2.508 tubos. ¿Solo? Nada más, sí. Luego hablaremos de esos tubos. Y eso ahora mismo vale pues para mantener una respuesta de liturgia, como hace magníficamente Miguel Ángel en la catedral cada domingo, pero no para mucho más. Nosotros deberíamos tener lo que tenemos, una joya en lo visual y en lo histórico y un instrumento de concierto que recupere esas pautas que en muchas grandes catedrales se tienen en España de los ciclos de órgano. Qué bueno. Bueno, pues para poder recuperar y darle esplendor y uso a ese órgano, se celebra esta recreación, hemos visto antes el cartel, Honras por un gentil hombre. ¿Cómo nace esta historia, cómo nace esta idea de recrear ese suceso en la Catedral de Almería? Bueno, el tema tenemos que llevárnoslo concretamente a Berja y tenemos que llevarlo a 1569, cuando la catedral era un edificio que apenas tenía 45 años, y que se estaba construyendo. Perdona, Luis, mientras hablamos, vamos a ver imágenes de la recreación del año pasado, que nos van a hacer entender y nos van a hacer, pues eso, conocer qué es lo que vamos a ver el día 7 en la catedral. Perdona, Luis. Sí, sin problema. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Nos traemos un evento que va a ocurrir en Berja en 1569, en el 2 de junio. Yo pertenezco a una asociación de recreación histórica que lleva ese nombre, Berja 1569, y sabemos que ahí en aquella batalla, dentro de la contienda de la Alpujarra, de la guerra de la Alpujarra, tras las Navidades de Sangre del 68, va a morir un gentilhombre de cámara del Marqués de los Vélez, Luis Fajardo de la Cueva, que por tener una muerte valiente, era un jovencillo de 20 y pocos años, Lorenzo Bernardino, hijo del conde de La Coruña de Castilla, y este hombre, el Marqués, por reconocimiento a su valiente muerte,
le va a dar unas honras fúnebres pomposas. ¿Qué ocurre? Que a nosotros se nos ocurre trasladar esa honra desde el templo en el que realmente ocurrieron, en Berja. Sí. Nos tomamos la licencia histórica de traerla a la catedral, pero esa es nuestra licencia histórica, porque todo lo demás sí respetamos el sistema de la época, la liturgia de la época y el Todo lo formato. demás transcurre como ocurrió en la época. Exactamente. Ahora, nos permitimos esa licencia para que los almerienses puedan verlo. De hecho, lo que estamos viendo hay que agradecérselo a uno de nuestros socios, a Blas Sánchez Milla, que es fotógrafo profesional. Efectivamente. Y que en unas condiciones de luz, que la gente de televisión me entenderá muy bien, en unas condiciones de luz terribles y sin poder utilizar un flash, fue capaz de obtener estas imágenes que estamos viendo, en una catedral absolutamente oscura, iluminada en cera. Pues tenemos que agradecer a Blas Sánchez que nos haya cedido gentilmente estas fotografías para poder mostrarlas a vosotros y que os hagáis una idea, ¿no? La verdad es que, como tú bien dices, hay que entender el excelente trabajo de Blas, porque las condiciones lumínicas no son las mejores como para poder sacar esa maravilla de calidad de fotografía. Aquí estamos rodeados de técnicos y nos tienen pues con unos focos estupendos que se nos puede ver. A ti Y eso, más guapo, y eso pero que no son buenos técnicos. Si fueran los buenos, bueno, no te imaginas. Es broma, es broma. Es broma. Bueno, lo que vamos a ver entonces el día 7, el viernes de la semana que viene, es algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Pero claro, por lo que entiendo por las fotografías, es una representación que hay que ir recorriendo. Sí. A nosotros se van a abrir las puertas del claustro, somos el público, nos imaginamos, tú y yo somos el público, Sí. llegamos, se nos abren las puertas por la entrada de turismo y ya directamente saltamos en el tiempo. Nos va a recibir el deán de la época, don Alonso Tamayo. El Juan José Martín de hace Sí. Ya unos es don años. Alonso Tamayo, nos va a recibir revestido de época. Nos va a recibir, vamos a entrar a un claustro que está oscuro, que hay hachones de fuego, vamos a ir a la sala capitular a un velatorio, nos van a recibir los criados de la casa de Fajardo que nos van a dar, como se hacía en la época en los entierros de la gente pudiente, nos van a dar unas viandas, nos van a dar un Claro, porque cofrad. lo que se recrea, ahí estamos viendo un velatorio, Sí, hemos visto antes, ¿no? Está En la- montado en la sala capitular. Luego veremos un levantamiento del cadáver como se hacía en la época. Será trasladado en cortejo al interior del templo y una vez en el templo tendrán lugar las honras fúnebres. Y mientras esas honras fúnebres van teniendo lugar, pues aquí el organista irá interpretando la música correspondiente a cada uno de los elementos de la liturgia que allí tenemos, que están sacados del Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria. Toma ya. O sea, que esa música también era la música que podría haber sonado en aquellos entonces. Claro, en aquellos entonces no, sí el músico es de época, pero como queríamos una música muy potente, yo me atreví a coger a este gran autor de época, además del que yo me considero admirador absoluto, y Tomás Luis de Victoria, cuando escribe lo que para muchos historiadores de la música es su Canto del Cisne, su gran obra, él lo escribe para 6 voces, y yo hago una adaptación al órgano en la que me llevo esas 6 voces a los 3 teclados de los que dispongo. Así lo cuentas tú muy fácil, pero no tenía que ser tan fácil, ¿no? Como lo pintas. O sea, ha llevado un proceso, imagino que intenso, para adaptar la obra. Sí, tienes que llevar 2 voces a los pies y 2 voces a cada mano. Bueno, las fotografías son una maravilla. El ambiente que se crea es tremendo. Es increíble. Cuando yo estaba allí tocando, lo hablo por el año pasado, me parecía inimaginable que allí hubiera 400 y pico personas. Con los recreadores rozábamos las 600 personas y parecía de verdad, Alfredo, que no había nadie. Oye, si me preguntas cuánta gente interviene en la recreación. Andaremos por los 150 recreadores. Que vienen desde Berja. Hay gente que viene de Berja y luego tenemos que hablar de generosidad de muchas personas. Es decir, aquí absolutamente nadie pide un céntimo. Hablo de la gente que hace todo este trabajo. Amor al arte. Amor al arte. Estamos hablando, amor al arte, al patrimonio, a la historia. Estamos hablando de Berja 1569, que envía el grueso de recreadores. Estamos hablando de gente de las hermandades de Almería. Especialmente, yo me acuerdo, el emprendimiento se involucra muchísimo en el tema decoración. Luego hay otras hermandades que, por supuesto, no quiero empezar a nombrar individualmente porque no quiero ofender a nadie, que seguro que se me olvida alguien. Sí, sí. Luego tenemos que hablar de la gente, del personal de la catedral, de montar todo aquello, de hacer esa escenografía. Que, ojo, que hay una misa ordinaria muy poco antes de que esto ocurra. Ese cortejo que hay que montar,
toda la decoración. Las ropas, la puesta en escena, eso es fruto del trabajo del grupo de recreación, ¿no? Claro, el grupo de recreación, todos los recreadores lo que hacemos es beber de aquellos historiadores que son nuestros consejeros. En nuestro caso tenemos un lujo muy grande como asociación de recreación, que es que tenemos a 3 historiadores como socios involucrados, que son socios nuestros. Hombre, tenemos ahí a un Valeriano Sánchez Ramos, bueno, que le conoce seguro. Palabras mayores. Y que es socio nuestro, que se viste, que se va a vestir esa noche. Qué bueno. Que va a ser don Ginés Pérez de Hita. ¿Quién mejor que él para recrear un historiador? Mira qué imagen, ¿no? Mira qué imagen más impactante, ¿no? Es increíble. Y cómo Blas ahí saca esa luz, porque de verdad la luz era mucho más oscura. Claro, ya imagino. Ese eres tú, ¿no? Sí, señor. Blas Sánchez, nuevamente muchísimas gracias por prestarnos estas fotografías para entender qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar el próximo 7 de noviembre. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, me parece alucinante. ¿Cómo podemos ir a este evento? ¿Cómo podemos vivir esto en primera persona? Lo primero, pues mientras queden entradas, porque realmente el año pasado nos quedamos con una lista de espera, es ir a la catedral por turismo y adquirirlas. Luego también, en cualquier momento que se celebre misa en la catedral, se puede ir a la sacristía mayor, que también allí podemos comprarlas. En el caso de las personas que me puedan escuchar, que sean de mi localidad, de Berja, ¿sí? El Ayuntamiento de Berja colabora y tiene un punto de venta. Ajá. Y además hemos de recordar siempre que esos 2.508 tubos, y es lo más importante porque al fin y al cabo en el presupuesto del que hablamos esto es una ayuda, no es lo que va a restaurar el órgano, esto estamos llamando al timbre, al oído y al corazón de la gente de Almería. ¿Esto es un pellizquito? Sí, por favor, que eso sí que es un pellizquito, apadrinemos un tubo del órgano de la catedral. Porque vamos a pagar durante 6 meses unas cantidades que andan entre los 15, 25, 50 euros. Y cuando ese órgano se restaure, le van a grabar a ese tubo que has apadrinado el nombre tuyo, de tu hijo, de la Virgen de tu cofradía, de lo que tú quieras. Entonces es un recuerdo para toda la vida y además tiene beneficios fiscales, es decir, luego lo vamos a poder desgravar el año que viene. Ajá. Que a efectos realmente de verdad almerienses, que no es nada. Yo lo he hecho ya por 2 veces. Merece la pena y eso se va a quedar ahí para siempre. Qué bueno. Y sobre todo vamos a poder disfrutar a partir de ese momento de una auténtica joya que tenemos en Almería. Tenemos que decirle a la gente que este hombre es el responsable del órgano de la Capilla Real de Madrid, que es el organero que hace el órgano mayor de Granada, de la catedral, que no estamos hablando de cualquiera. Se hizo un gran esfuerzo porque el obispo de época paga este órgano a sus propias expensas, sometiendo a su casa de obispado a una situación de humildad, porque dice, yo tengo que colaborar de esta manera. Entonces, por favor, esa llamada a que vengan, a que disfruten de la recreación, a que nos acompañen, a que estén allí, que lo van a disfrutar, van a estar en un ambiente que de verdad no es descriptible y van a ayudar a algo que en el futuro también nos va a dar otros momentos indescriptibles, claro, de música. Y sobre todo vamos a valorar el esfuerzo y el trabajo de este grupo de recreación virgitano que trabaja duramente para conseguir maravillas como esta y que se puedan recrear en esta fotografía de Blas Sánchez maravillosas, que es que realmente parece que nos han montado en el DeLorean de Regreso al Futuro y hemos viajado atrás, ¿no? Claro, ahí estás viendo, ahora los espectadores han visto a los frailes mercedarios, que la gente de prendimiento se hizo esos trajes. Qué bueno. Para recrear con nosotros. Qué maravilla. Elaboraron hipocrás para que lo disfrutaran y lo probara el personal. Bebida de época. Qué buena gente, ¿no? Cuánta buena gente que es capaz de, generosamente, prestar su tiempo, sus horas, quitársela a la familia, al trabajo, para regalarnos al resto de la ciudad. Detrás de todas estas cosas y de muchos eventos que se hacen, hay muchas personas maravillosas, desinteresadas y que dicen, bueno, pues unas cosas son trabajo y otras cosas son momentos en los que hay que empujar y poner aquello que tiene. ¿Y hay un calendario para que podamos tener por fin ya el órgano restaurado? ¿Os habéis marcado una meta, una fecha? La última vez que conversé sobre este tema con la persona autorizada, realmente autorizada por conocimiento, no por permiso, que es el actual deán de la catedral, don Juan José, no tienen ahora mismo claro un arranque. Yo me acuerdo que a final del año pasado decía algo de a lo mejor hay sorpresas, con lo cual pienso que es posible que podamos tener un arranque en algún momento no tan lejano. Sobre todo realmente
Si ese apadrinamiento de tubo, siento insistir, tiene un empujón real. Claro que sí. Pues lo dejamos ahí. Esos apadrinamientos también se pueden hacer, imagino, que en los mismos puntos donde se compran las entradas. En los puntos donde se compran las entradas. Hay por ahí link en internet para descargárnoslo. Y por supuesto, en Turismo de la Catedral es lo más cómodo. Allí nos lo van a dar el folleto. Y recuerdo que son solo 6 meses y que luego los beneficios fiscales que tienen las donaciones, de verdad, nos va a rozar la gratuidad apadrinar el tubo. Pues yo creo que estamos tardando todos en 2 cosas. En comprar la entrada para el día 7, poder estar presente en esta recreación histórica y después también pues, en echar una mano a recuperar esa pieza, esa joya musical que tenemos en la Catedral de Almería y que de nuevo Luis pueda hacerla sonar en todo su esplendor, ¿no? Imagino que estarás deseando. Pues sí, porque los que tocamos ese órgano y hemos tocado otros órganos grandes por España y por Portugal, es una suerte que he tenido, y hay mucho órgano para el poco sonido que tenemos. Qué bueno. Pues nada, estoy tardando, ¿eh? El día 7 es la cita a las 8 de la tarde, con lo cual hay que comprar la entrada con antelación, ¿vale? Y se van a acabar. Así que comprarla cuanto antes. Y lo de apadrinar el tubo, es que ahora mismo voy a cerrar con Luis mi tubo particular. Luis, muchísimas gracias. A vosotros por ponernos voz y asomarnos a los almerienses. Gracias. Un placer. Y quiero que sepáis una cosa. Este hombre se ha hecho 80 kilómetros para venir aquí a contarnos esto. Y ahora se hace otros 80 para ir a dormir, que ya va siendo hora. Luis, nos vemos pronto. Con mucho gusto, gracias. Y a Blas Sánchez, nuevamente, muchas gracias por cedernos esa fotografía. Nos marchamos, volveremos mañana a partir de las 6:30. Mañana vamos a hablar, por cierto, de la Noche en Negro y de muchas más cosas, así que espero que seáis buenos, felices, os cuidéis mucho y que mañana vengáis a la cita. Hasta mañana.